Tipos de células cardíacas. En el ámbito eléctrico en el corazón podemos distinguir dos tipos de células. Células automáticas o de respuesta lenta, que suelen formar parte del sistema de conducción cardíaco. Células de trabajo o musculares o de respuesta rápida, representadas por los miocitos. Las células de respuesta lenta, además de conducir el impulso eléctrico, poseen la propiedad de generarlo de forma espontánea. Las células de respuesta rápida necesitan un estímulo externo que las active. En la figura se observa que las células de respuesta lenta poseen un potencial de reposo inestable, que de forma automática va despolarizándose. Al alcanzar el potencial umbral, generan un potencial de acción que va a transmitirse a las células vecinas. Por el contrario, las células de respuesta rápida poseen un potencial de reposo estable. Necesitan un estímulo externo que lo sitúe en el potencial umbral para posteriormente, siguiendo la ley de todo o nada, generar un potencial de acción que hará contraerse al miocito. El nódulo sinusal es la estructura del sistema de conducción con pendiente de despolarización diastólica más rápida. Sus células son las que antes alcanzan el potencial umbral y por ello es en el nódulo sinusal donde se genera el potencial de acción que se distribuirá por todas las demás células. Es el marcapasos cardíaco normal. En las enfermedades que afectan al nódulo sinusal, y está alterado su automatismo, es el nodo aurículo-ventricular la estructura que toma el mando eléctrico del corazón. Ello es debido a que de entre todas las estructuras cardíacas, la velocidad de la pendiente de despolarización diastólica espontánea del nodo aurículo-ventricular es la siguiente en rapidez al nódulo sinusal. Actividad eléctrica de la célula cardíaca. La despolarización o activación y la repolarización o recuperación de los miocitos pueden representarse como un vector con diferentes cargas. En su cabeza, punta del vector, y en su cola, origen del vector. La despolarización de las células cardíacas, que transforma en eléctricamente positivo su interior, puede representarse con un vector con la cabeza positiva y la cola negativa. Todo electrodo o derivación, situado en un ángulo de 90 grados respecto a la cabeza vectorial, registrará una deflexión positiva, tanto más cuanto más coincida con la dirección del vector. Por el contrario, las derivaciones situadas a más de 90 grados de su cabeza registrarán una deflexión negativa. Este fenómeno es el responsable de la génesis del complejo QRS del electrocardiograma. Las células, una vez activadas, se recuperan hasta alcanzar las condiciones eléctricas de reposo. A este fenómeno se le denomina repolarización y puede representarse por un vector con polaridad opuesta al vector de despolarización. El vector de repolarización presenta la cabeza cargada negativamente y la cola positiva, y es el responsable de la génesis de la onda T del electrocardiograma. Esta es la explicación de que las derivaciones del electrocardiograma, predominantemente positivas, presenten ondas T positivas y las predominantemente negativas, ondas T también negativas. El electrocardiógrafo. Características. Para que el trabajo del músculo cardíaco sea efectivo, las células musculares cardíacas deben contraerse sincronizadamente al estimularlas un impulso eléctrico. Para ello, se precisa de un sistema complejo de generación automática de impulsos y un sistema de conducción de los mismos, capaz de transmitirlos desde su origen hasta cada una de las células musculares cardíacas. Estos dos sistemas de producción y conducción de estímulos reciben el nombre de sistema específico de conducción, ya descrito en los apartados anteriores. El electrocardiógrafo permite registrar la actividad eléctrica cardíaca a partir de una serie de terminales o electrodos conectados en la superficie del cuerpo del paciente. La señal es amplificada y posteriormente enviada a un oscilógrafo, capaz de hacer modificar la posición de un elemento de registro gráfico que se mueve al paso de un papel milimetrado. Las diferencias de potencial se interpretan con movimientos de la aguja hacia arriba o abajo en consonancia con la polaridad registrada y la magnitud del potencial, mientras que en el papel se obtiene un trazo con ondas positivas y negativas que reflejan la actividad cardíaca observada desde los diferentes terminales o electrodos. Características del papel. Se utiliza un papel especial milimetrado en forma de cuadrícula. El milimetrado es tanto vertical como horizontal, de manera que el tiempo se mide sobre el eje de abscisas y el voltaje sobre el de ordenadas. Cada 5 milímetros, 5 cuadros, hay en el papel una línea más gruesa conformando cuadros de 5 milímetros de lado. La velocidad del papel es de 25 milímetros segundo.
con lo que cada milímetro en el eje de abscisas supone 0,04 segundos de tiempo, y cada 5 milímetros son 0,2 segundos. Cada milivoltio registrado se traduce en un desplazamiento de la aguja de 10 milímetros en el eje de ordenadas. Los parámetros anteriores son los utilizados de una manera estándar en cualquier electrocardiógrafo, y de hecho son los que se utilizan de una manera convencional, pero tanto la velocidad del papel como la calibración del voltaje registrado en función del potencial son programables y modificables en los modernos electrocardiógrafos. Localización de las derivaciones del electrocardiograma. Podemos definir las derivaciones del electrocardiograma como puntos de observación de los diferentes fenómenos eléctricos que ocurren en el corazón. Cada una de ellas registrará la despolarización y repolarización cardíacas. Clasificaremos las derivaciones en función del plano en el que estén observando la actividad eléctrica, es decir, derivaciones del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. Derivaciones del plano frontal. Las derivaciones del plano frontal van a registrar los vectores con dirección arriba-abajo e izquierda-derecha. Son de dos tipos, derivaciones bipolares estándar y derivaciones monopolares de los miembros. Las derivaciones bipolares estándar registran la diferencia de potencial eléctrico que se produce entre dos puntos. Se colocan electrodos en brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, y un cuarto electrodo en pierna derecha que es neutro, toma de tierra. La derivación 1 presenta el electrodo explorador a 0 grados en el hexágono de Bailey. La 2 se encuentra a 60 grados y la 3 a 120 grados. Las derivaciones monopolares de los miembros registran el potencial total en un punto determinado del cuerpo. Se denominan AVL, cuyo electrodo explorador se encuentra a menos 30 grados, AVR, con electrodo a menos 150 grados, y AVF, con electrodo a 90 grados. Derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano horizontal o derivaciones precordiales monopolares registran los vectores con dirección izquierda-derecha y anterior-posterior, en definitiva, la actividad eléctrica cardíaca en esas direcciones. El electrodo explorador de la derivación V1 se sitúa en el cuarto espacio intercostal derecho, pegado al borde external derecho. El electrodo de V2 se coloca en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pegado al borde izquierdo del esternón. El electrodo de V4 se posiciona en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio-clavicular, mientras que el electrodo explorador de V3 se debe colocar en el punto medio entre V2 y V4. El electrodo de V5 debe situarse en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, y el de V6 en el mismo espacio intercostal a nivel de su intersección con la línea axilar media. Génesis del electrocardiograma normal en las derivaciones del plano frontal. Despolarización auricular. El impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal y se distribuye en primer lugar por la aurícula derecha, originando un vector que se dirige hacia abajo y ligeramente a la izquierda. Posteriormente se despolariza la aurícula izquierda, originando un vector que se dirige hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo. El vector resultante de la despolarización de ambas aurículas se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, y está más influenciado por el vector auricular izquierdo que por el derecho, ya que la aurícula izquierda tiene más masa miocárdica que la derecha. Aunque las direcciones del vector auricular entre 0 grados y 90 grados pueden ser normales, para una mejor comprensión nosotros vamos a localizarlo a 45 grados. Este vector de despolarización auricular presenta su cabeza a 45 grados de la derivación 1, y por tanto generará una deflexión positiva denominada onda P. Se encuentra a 15 grados de la derivación 2, generando por tanto una deflexión también positiva, pero de mayor magnitud. En la derivación 3, la onda P será también positiva, aunque de menor magnitud, ya que se encuentra a 75 grados. En la derivación AVL se registrará una onda positiva, al igual que en AVF, donde la onda P obtenida es de la misma magnitud que la obtenida en la derivación 1, ya que también el vector se encuentra a 45 grados. Por último, en AVR, la onda P registrada es negativa, ya que el electrodo explorador de dicha derivación se encuentra a 165 grados del vector de P. Una vez activadas las aurículas, el impulso alcanza el nodo auriculoventricular. Esta estructura, así como el haz de His y sus ramas principales, están formadas por células específicas del sistema de conducción no contráctiles, y el paso del impulso por ellas no es registrado por las derivaciones del electrocardiograma de superficie.
Por tanto, durante este tiempo, originarán en el electrocardiograma una línea isoeléctrica. Despolarización ventricular. La parte izquierda del tabique interventricular es la primera zona de los ventrículos en ser alcanzada por el frente de despolarización. Ello es debido fundamentalmente a que la conducción por la rama derecha sufre un retraso fisiológico de unos 60 milisegundos. Por tanto, durante dicho tiempo, la activación del tabique dará lugar a un vector que se dirige de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Podemos suponer que en condiciones normales se dirige a 140 grados. Por ello, en el registro electrocardiográfico se obtiene una deflexión negativa en las derivaciones 1 y AVL, ya que se encuentra a más de 90 grados de dicha derivación, y positiva en el resto de las derivaciones del plano frontal, con la mayor magnitud en la derivación 3, ya que, suponiendo la citada dirección del vector, éste se encuentra muy próximo a dicha derivación. A continuación, el frente de despolarización alcanza las paredes ventriculares, y debido a que la masa ventricular izquierda es mucho mayor que la del ventrículo derecho, el vector resultante de la activación ventricular se dirigirá de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Este vector ventricular, en consecuencia a la gran cantidad de masa miocárdica despolarizada, es el de mayor magnitud de todos los vectores generados en el ventrículo. Podemos suponer que se dirige a 60 grados, aunque son normales todos los orientados entre 0 grados y 90 grados. Dirigiéndose a 60 grados, produce una deflexión positiva en 1, 2 y 3, y también en AVF, mientras que resultaría un trazado isoeléctrico en AVL, ya que se encontraría a 90 grados de dicha derivación, y negativo en AVR, ya que estaría a 150 grados de ella. Finalmente se despolarizan las porciones basales de ambos ventrículos. La dirección del vector resultante sería de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Este vector es de mucha menor magnitud que el vector anterior, y suponiéndole una dirección a menos 120 grados, se obtendría en el trazado una deflexión positiva exclusivamente en la derivación AVR, una línea isoeléctrica en AVL y una deflexión negativa en el resto de las derivaciones. De esta forma se completa la descripción de los fenómenos eléctricos que ocurren durante la despolarización ventricular. La repolarización podríamos representarla por un único vector dirigido a menos 150 grados, y que como todo vector de repolarización, su cabeza es negativa y su cola positiva, dando lugar a una onda de repolarización denominada onda T. Esta onda es habitualmente negativa en AVR y positiva en el resto de las derivaciones del plano frontal. Génesis del electrocardiograma normal en las derivaciones del plano horizontal. Despolarización auricular. Debido a que la aurícula derecha es una estructura que en el tórax se encuentra en situación derecha y anterior, mientras que la aurícula izquierda es posterior e izquierda, el vector correspondiente a la despolarización de la aurícula derecha lleva una dirección hacia adelante y algo a la izquierda, y el vector correspondiente a la despolarización de la aurícula izquierda está orientado hacia la izquierda y algo hacia atrás. En la derivación V1 se observa una onda P con un primer componente positivo seguido de uno negativo, mientras que en el resto de las derivaciones precordiales ambos modos suelen ser positivos. Despolarización ventricular. El inicio de la despolarización ventricular, como ya hemos comentado, se localiza en la parte izquierda del tabique interventricular. Genera un primer vector que en el plano horizontal lleva una dirección de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Dicha dirección determina que las derivaciones V1, V2 y V3 comiencen con una deflexión positiva. Suele ser isoeléctrico en V4. Y como se encuentra a más de 90 grados de V5 y V6, dichas derivaciones suelen comenzar con una deflexión negativa. Posteriormente, la despolarización de las paredes ventriculares genera un segundo vector, que lleva una dirección de derecha a izquierda, que a su vez conforma una deflexión negativa en el trazado electrocardiográfico recogido por el electrodo de la derivación V1. En las demás derivaciones precordiales va incrementándose la magnitud de la deflexión positiva hasta la derivación V6, que muestra la máxima positividad. La repolarización en este plano viene determinada por un vector dirigido de izquierda a derecha y podría determinar una onda T negativa solo en la derivación V1. La onda T será positiva en el resto de las derivaciones precordiales. Despolarización normal de las aurículas. Tras generarse el impulso en el nódulo sinusal, se despolariza la aurícula derecha originando un vector que se dirige de arriba a abajo, de atrás adelante y ligeramente de derecha a izquierda. Posteriormente despolariza la aurícula izquierda, originando un vector que se dirige de derecha a izquierda
y de delante a atrás. La despolarización de las aurículas origina la onda P del electrocardiograma, en la que su primera porción está formada por la despolarización de la aurícula derecha y la segunda por la despolarización de la izquierda. En condiciones normales, el vector resultante de la despolarización de ambas aurículas se dirige en el plano frontal aproximadamente a 60 grados, por lo que la derivación 2 será la más adecuada para el análisis de la onda P. En el plano horizontal, la onda P en la derivación V1 será bifásica con un primer modo positivo debido a la dirección hacia adelante de la despolarización de la aurícula derecha y otro negativo por la dirección hacia la izquierda y atrás del vector de despolarización de la aurícula izquierda. La P normal en la derivación 2 tiene una amplitud menor de 0,2 milivoltios, equivalente a 2 milímetros, y una duración menor de 0,12 segundos. Crecimiento auricular derecho. Al dilatarse e hipertrofiarse la aurícula derecha, su vector de despolarización aumenta de magnitud, dirigiéndose como en condiciones normales, de arriba a abajo y de atrás a adelante. Sin embargo, este mismo vector, observado en el plano frontal, se dirige más hacia la derecha, por lo que el vector resultante de la despolarización auricular se encuentra también desviado a la derecha, más allá de 60 grados. La causa de este desplazamiento es el incremento de magnitud del vector de despolarización de la aurícula derecha. Este incremento de magnitud del vector auricular derecho originará una onda P de amplitud superior a 2,5 milímetros en las derivaciones 2, 3 y o AVF. Aunque el tiempo de despolarización auricular derecho se encuentra incrementado, la aurícula izquierda continúa despolarizándose en último lugar, por lo que no aumenta la duración total de la onda P. En las derivaciones V1 y V2 se observa también un incremento de amplitud del primer modo de la onda P, debido a la mayor magnitud del vector de despolarización auricular derecho que se dirige hacia ellas. En la tabla se recogen las causas más frecuentes de crecimiento auricular derecho. Merece destacarse que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que se incluyen bronquitis crónica, enfisema y asma, representa la causa más frecuente de crecimiento auricular derecho, debido a la sobrecarga de dicha cámara en relación a la hipertensión arterial pulmonar que acompaña la enfermedad pulmonar. Crecimiento auricular izquierdo. Al dilatarse o hipertrofiarse la aurícula izquierda, su vector de despolarización aumenta de magnitud, dirigiéndose de derecha a izquierda y de delante a atrás. El incremento de su magnitud determina un desplazamiento del vector resultante de P desde su posición normal hacia 0 grados, originando un aumento de la amplitud de la onda P en la derivación 1. En el plano horizontal, el incremento de magnitud del vector auricular izquierdo dirigido hacia atrás determinará en la derivación V1 la presencia de un modo final negativo de la onda P de duración y amplitud aumentadas, mayor de 1 milímetro de amplitud y 1 milímetro de duración. El incremento del tiempo de despolarización auricular izquierdo condicionará un incremento en la duración de la onda P, y así en las derivaciones 1 y 2, P tendrá una duración mayor de 0,12 segundos. En la tabla se recogen las causas más frecuentes de crecimiento auricular izquierdo. Merece destacarse que la hipertensión arterial sistémica representa la causa más frecuente de crecimiento auricular izquierdo, debido a la elevada prevalencia de dicha enfermedad en la población general, y que además constituye un importante determinante etiológico de múltiples cardiopatías. Despolarización normal de los ventrículos. En la despolarización ventricular podemos distinguir 3 vectores que se originan de forma sucesiva en el tiempo. El primer vector tiene su origen en la despolarización del tabique interventricular, y se dirige de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás a adelante. El segundo vector se origina de la despolarización de la pared libre de ambos ventrículos. Debido a la mayor masa del ventrículo izquierdo, se dirige de derecha a izquierda ligeramente hacia adelante y de arriba a abajo. El tercer vector se origina de la despolarización de las porciones basales de los ventrículos. Suele dirigirse de abajo arriba, de izquierda a derecha y de delante a atrás. Este vector en ocasiones no aparece representado en el plano horizontal debido a que está alejado de los electrodos exploradores de dicho plano, pero cuando se manifiesta produce una pequeña deflexión negativa en V5 y V6. Estos fenómenos eléctricos son los responsables de la presencia de complejos RS en las derivaciones V1 y V2, y de complejos QRS en las derivaciones V5 y V6. Las derivaciones 1, 2 y AVL suelen mostrar complejos QRS predominantemente positivos, aunque variables, según la posición cardíaca. Horizontal con complejos más positivos en 1 y AVL, o vertical con complejos predominantemente positivos en 2 y AVF.
Hipertrofia ventricular derecha. El aumento de la masa del ventrículo derecho determina un incremento en la magnitud del segundo vector de despolarización correspondiente a esta cámara, desplazándose hacia la derecha el vector resultante que determina un aumento del voltaje de la onda R de las derivaciones 3 y AVF. Del mismo modo, en el plano horizontal, el incremento de magnitud del segundo vector de despolarización ventricular, causado por la hipertrofia del ventrículo derecho, determinará ondas R de amplitud aumentada en las derivaciones V1 y V2. En dichas derivaciones solemos observar ondas T negativas y asimétricas que constituyen el patrón de sobrecarga sistólica ventricular derecha. En estos casos, el incremento de la masa ventricular derecha condiciona un aumento de su tiempo de despolarización, que se traduce en el electrocardiograma por un retraso de tiempo que tarda en producirse la deflexión del QRS, denominado tiempo de la deflexión intrinsecoide, y que se encuentra aumentado sobre todo en la derivación V1. En los casos de hipertrofia ventricular derecha, la transición eléctrica definida como la existencia de ondas R y S de amplitud similar se desplaza a la izquierda, observándose una amplitud de la onda R similar a la de S en las derivaciones V5 y V6. En la tabla se recogen los criterios de Horan y Flowers para el diagnóstico del crecimiento ventricular derecho. Se considera que su existencia es segura cuando la suma de puntos es igual o mayor de 10. También puede observarse el gráfico donde se recogen las causas más frecuentes de hipertrofia ventricular derecha. En la práctica clínica suelen observarse datos electrocardiográficos de sobrecarga de dicha cavidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que desarrollan cor pulmonale. Hipertrofia ventricular izquierda. El aumento de la masa del ventrículo izquierdo determina un incremento en la magnitud del primer vector, despolarización del tabique interventricular, y sobre todo del segundo vector, originado por la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo. El incremento de magnitud determina un aumento de amplitud de la onda R en las derivaciones que exploran el ventrículo izquierdo, 1 y AVL en el plano frontal, y V5 y V6 en el plano horizontal, por lo que también aumenta la amplitud de la onda S en las derivaciones V1 y V2. En base a estos hechos se han descrito criterios de voltaje para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda. Los más empleados son el índice de Sokolov. Se obtiene de la suma de la amplitud de la onda S en V1, más la amplitud de la onda R en V6. Si el resultado está por encima de 35 milímetros, suele asociarse a hipertrofia ventricular izquierda. El índice de Lewis se obtiene sumando la amplitud de la onda R en la derivación 1 más la S en 3, y restando a esa cantidad la obtenida al sumar las magnitudes de la onda R en 3 más la S en 1. Se considera patológico por encima de 17 milímetros. La existencia de ondas T negativas y asimétricas en las derivaciones 1, AVL, V5 y V6 suele acompañar al incremento de amplitud del QRS en dichas derivaciones en casos de hipertrofia ventricular izquierda. El aumento de la masa ventricular en estos casos condiciona un mayor tiempo de despolarización, por lo que el tiempo que tarda en producirse la deflexión del QRS, denominado tiempo de la deflexión intrínsecoide, aumenta, quedando patente en el electrocardiograma, sobre todo en las derivaciones que exploran la pared libre ventricular izquierda, 1, AVL, V5 y V6. En condiciones normales, en las derivaciones V3 y V4, existe la transición eléctrica, existencia de ondas R y S de amplitud similar. En los casos de hipertrofia ventricular izquierda, la transición se desplaza a V1 y V2. En la tabla se recogen los criterios de Romil-Estes para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Se considera que su existencia es segura cuando la suma de puntos es igual o mayor de 5. La hipertensión arterial sistémica, al igual que para la sobrecarga auricular izquierda, es en la práctica clínica la causa más frecuente de hipertrofia ventricular izquierda. El gráfico recoge otras causas frecuentes de hipertrofia de dicha cavidad. Anatomía funcional del sistema de conducción cardíaco. El electrocardiograma representa el registro gráfico en la superficie corporal de la actividad eléctrica cardíaca. El corazón podría considerarse como una bomba electromecánica, es decir, un sistema que genera de forma automática el impulso cardíaco y lo transmite a todas sus células de trabajo denominadas miocitos. Y éstas, con su contracción o acortamiento, impulsan la sangre para que se distribuya por todo el organismo. En la figura se observa una representación cardíaca con sus cámaras,
aurículas y ventrículos, y las válvulas que las separan y que las comunican con la arteria aorta y la arteria pulmonar. El sistema de conducción está constituido por diferentes estructuras. El nódulo sinusal, situado en la porción posterior y superior de la aurícula derecha, muy próximo a la desembocadura de la vena cava superior, es el marcapasos cardíaco en condiciones normales. Ello es debido a que sus células son las que se despolarizan de forma más rápida. El impulso, una vez generado, se distribuye por la aurícula derecha y posteriormente por la izquierda, provocando la contracción de ambas aurículas. El impulso alcanza el nodo auriculoventricular, situado por debajo de la inserción de la valva septal, de la válvula tricúspide, y a continuación llega a una estructura corta denominada haz de His. El haz de His se bifurca enseguida en dos ramas, derecha e izquierda, que a la vez se subdividen hasta formar una red encargada de transmitir el impulso eléctrico a las células musculares de los ventrículos. Es la red de Purkinje. Bloqueo de rama derecha del haz de His. Su presencia no implica necesariamente cardiopatía, pudiendo observarse, por tanto, en sujetos sanos. Sin embargo, es frecuente en patologías que determinan sobrecarga de cavidades derechas. Así, es prácticamente constante en la comunicación interauricular y es frecuente en pacientes con cardiopatías y neumopatías que determinan hipertensión arterial, pulmonar. En este tipo de bloqueo, el inicio de la despolarización ventricular es normal, ya que la conducción se distribuye por la rama izquierda, y por tanto la génesis de los vectores 1 y 2 es normal. De este modo, el inicio del QRS es de características normales en todas las derivaciones del electrocardiograma. La despolarización del ventrículo derecho se realizará de forma retrasada y lenta, ya que la activación procede de la rama izquierda y no se distribuye de forma normal desde las ramificaciones de Purkinje a los miocitos. Este fenómeno es el responsable de que los vectores de despolarización ventricular derecha sean lentos, determinando la mayor duración del complejo QRS. Aunque pueden distinguirse dos diferentes vectores de activación ventricular derecha, en el caso de bloqueo de rama derecha, a efectos prácticos pueden agruparse en un único vector que se dirige de izquierda a derecha, de abajo arriba y de atrás adelante, determinando la morfología del QRS en las diferentes derivaciones. Este fenómeno condiciona en las derivaciones del plano frontal la presencia de una onda S ancha en la D1 y R o R' en AVR. En el plano horizontal, la dirección de los vectores de despolarización ventricular derecha será la responsable de la presencia de una onda R' en las derivaciones V1 y V2 y una S en V5 y V6. La repolarización ventricular en el bloqueo de rama derecha origina ondas T que se oponen a la deflexión generada por el vector 3. Son ondas T que se oponen a los empastamientos, por tanto negativa de ramas asimétricas en V1, V2 a VR y frecuentemente también en D3 y positiva en el resto de las derivaciones. Podríamos concluir diciendo que el diagnóstico del bloqueo de rama derecha se basa en la presencia de un QRS de duración igual o superior a 0.12 segundos y en presencia de R' secundaria, lenta y empastada en V1. Bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo asociados. Es posible la aparición combinada de bloqueos de distintas zonas del haz de His. Puede observarse, por ejemplo, en la fase aguda del infarto de miocardio anterior en casos de oclusión muy proximal de la arteria descendente anterior, debido a que tanto la rama derecha como el fascículo anterosuperior de la izquierda son irrigados por ramas de dicha arteria. El diagnóstico electrocardiográfico se basa en la existencia de complejos QRS influenciados por ambos tipos de bloqueos. En las derivaciones precordiales observaremos morfología de bloqueo de rama derecha. En las derivaciones V1 y V2 observaremos un patrón RSR' y en V5 y V6 obtendremos un patrón QRS con empastamientos tanto en la R' de V1 y V2 como en la S de V5 y V6.
El retraso en la distribución del impulso por la región anterior y superior del ventrículo izquierdo determinará la presencia de ondas R de gran magnitud y empastadas en D1 y AVL, acompañando a ondas S empastadas en las derivaciones inferiores D2, D3 y AVF. Este fenómeno determina la hiperdesviación izquierda del eje eléctrico, más allá de menos 45 grados, y el retraso en el tiempo de la deflexión intrinsecoide en las derivaciones D1 y AVL. Bloqueo de rama izquierda. La existencia de bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma suele constituir en la mayoría de los casos un signo de cardiopatía. Puede observarse en ancianos con enfermedad degenerativa del sistema de conducción, en los que puede asociarse a diferentes grados de bloqueo auriculoventricular en pacientes con hipertensión arterial evolucionada, estenosis aórtica y miocardiopatías. Como la práctica totalidad de la despolarización de los ventrículos en el bloqueo de rama izquierda se realiza de forma anómala, los vectores resultantes serán lentos, determinando una mayor duración del QRS, que en los casos de bloqueo completo será igual o mayor a 0,12 segundos. En pacientes con bloqueo de rama izquierda, el impulso eléctrico se distribuye en los ventrículos a través de la rama derecha, correspondiendo la primera porción en despolarizarse a la parte baja y derecha del tabique interventricular, lo cual origina un vector que se dirige de atrás a adelante, arriba a abajo y de derecha a izquierda, siendo el responsable del inicio del QRS en todas las derivaciones. Este fenómeno es el responsable de la existencia, en algunos casos, de una onda R inicial en D2, D3, AVF y V1. El resto de la despolarización del ventrículo izquierdo se debe esencialmente a la existencia de otros tres vectores, que a efectos prácticos podemos agruparlos en un único vector que se dirige de derecha a izquierda, de abajo a arriba y de adelante a atrás. Determinará la presencia de ondas R de gran magnitud, anchas y empastadas en D1, AVL, V5 y V6. En las derivaciones V1 y V2, además de una posible R inicial, observaremos una S profunda, ancha y empastada. La resultante de la despolarización ventricular en el bloqueo de rama izquierda determina que el eje eléctrico frecuentemente se desplace a la izquierda, localizándose entre menos 15 y menos 70 grados. En el bloqueo de rama izquierda, la onda T suele oponerse al QRS, siendo negativa en las derivaciones con QRS predominantemente positivo, como D1, V5 y V6, y positiva en las derivaciones predominantemente negativas, AVR, V1 y V2. Podríamos concluir que el diagnóstico de bloqueo de rama izquierda se basa en la presencia de un QRS de duración igual o superior a 0,12 segundos, eje eléctrico desviado a la izquierda y morfología RS empastada en V1 y V2 y QR o R empastadas en D1, V5 y V6. Cálculo del eje eléctrico. El eje eléctrico podría definirse como el vector resultante del conjunto de la actividad eléctrica de cada ciclo cardíaco. Representa la resultante de la actividad eléctrica determinada por la despolarización de ambos ventrículos. Es de gran utilidad clínica, ya que nos orienta en el diagnóstico electrocardiográfico. Su localización entre 0 y 90 grados se considera normal, aunque existen electrocardiogramas patológicos con eje eléctrico normal, su desviación es indicativa de patología. Se determina mediante la valoración de las 6 derivaciones del plano frontal, permitiéndonos su cálculo con una valoración de más o menos 15 grados, sin existir ningún sistema que permita mayor precisión en su determinación. Procederemos de la siguiente forma. 1. Tras la inspección de las 6 derivaciones del plano frontal, decidiremos en qué derivación la suma algebraica de sus deflexiones se aproxima a 0. En la figura 1 podemos observar una derivación
en la que la suma algebraica de sus deflexiones, teniendo en cuenta que a las ondas Q y S se les asigna un valor negativo y a la R positivo, es más 3, mientras que en la figura 2 el resultado del cálculo sería igual a 0. Una vez identificada la derivación con deflexiones que sumen 0 o cerca de 0, también llamada derivación isodifásica, sabremos que el eje eléctrico se localizará a 90 grados de dicha derivación. En la figura se observa que la derivación D2 con electrodo explorador a más 60 grados es isodifásica. Por lo tanto, el eje eléctrico se localizará a 90 grados de ella en una u otra dirección. Por tanto, se encontrará en AVL, menos 30 grados, o a más 150 grados. La inspección de AVL nos dará la clave definitiva. Si es predominantemente positiva, el eje eléctrico se localizará a menos 30 grados, y si es predominantemente negativa, se localizará a 150 grados. 2. En los casos en los que no exista una derivación isodifásica, identificaremos aquella en la que la suma de sus deflexiones más se aproxime a 0. El eje se localizará aproximadamente a 90 grados de ella. Una vez identificada la dirección, corregiremos su localización definitiva. Si la derivación original era más positiva que negativa, el eje se localizará 15 grados más cerca, 75 grados, mientras que si fuese más negativa que positiva, el eje se situaría 15 grados más lejos, 105 grados. En las figuras podemos observar que la derivación AVF es la que más se aproxima a 0 al sumar sus deflexiones, predominando en la figura 1 la deflexión positiva y en la 2 la negativa. Como D1 es predominantemente positiva, en el primer caso, predominio de la positividad en AVF, el eje se encontrará a 75 grados de AVF, es decir, a más 15 grados, y en el segundo, con predominio de la negatividad, el eje se localizará a 105 grados de AVF, es decir, a menos 15 grados. Etiología de la cardiopatía isquémica. Aunque existen causas no ateroescleróticas de isquemia miocárdica, la ateroesclerosis coronaria es el principal determinante etiológico de la cardiopatía isquémica. Podría definirse como un proceso infiltrativo y proliferativo que afecta a la pared arterial, el cual determina la reducción de flujo. En la figura puede observarse una representación esquemática del proceso ateroesclerótico. Existe infiltración por LDL colesterol de la pared del vaso y proliferación de fibras musculares lisas y tejido conjuntivo. Desde un punto de vista anatómico, evoluciona desde una estría grasa presente en la pared arterial de la práctica totalidad de los varones menores de 30 años hacia una placa fibromuscular, llegando hasta las placas complicadas. Estas se caracterizan por ser placas con ulceración del endotelio, que las recubre, y trombosis sobreañadida. Existe un tipo de placas con mayor susceptibilidad para ulcerarse, conocidas como placas vulnerables. Son placas que suelen reducir poco la luz vascular, con alto contenido lipídico y una cápsula fibrosa adelgazada, y que al romperse exponen al torrente circulatorio su contenido lipídico, altamente trombogénico, determinando la formación de un trombo que puede ocluir la luz del vaso. Podemos agrupar a las enfermedades isquémicas del corazón en dos grandes grupos: síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. Dentro de los crónicos se incluye la isquemia silente y la angina de esfuerzo. Se deben a una reducción ateroesclerótica del flujo coronario, lo cual impide incrementar el flujo coronario durante las situaciones que, como el ejercicio, precisan un aumento del mismo. Se incluye a la angina inestable e infarto de miocardio dentro de los síndromes coronarios agudos, ya que suelen compartir una fisiopatología común. La existencia de una placa ulcerada y trombosis sobreañadida suele originarlos, aunque la reducción aguda del flujo coronario suele ser temporal en la angina inestable debido a la labilidad de la trombosis y más prolongada en el infarto de miocardio. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica.
Introducción. Las enfermedades isquémicas del corazón constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad global y son sin duda las cardiopatías más frecuentes. Anatomía y fisiología de la circulación coronaria. El corazón está irrigado por las dos primeras ramas de la aorta, una originada en el seno de Valsalva izquierdo, coronaria izquierda, y la coronaria derecha originada a partir del seno derecho. La coronaria izquierda muestra un tronco común inicial corto que se bifurca, originando la circunfleja, y la arteria descendente anterior o interventricular anterior. La descendente anterior origina dos tipos de ramas: diagonales, que se distribuyen por la cara anterior del ventrículo izquierdo, y septales, que penetran en la porción anterior y superior del tabique interventricular. La arteria circunfleja se dirige por el surco auriculoventricular izquierdo hacia la cara lateral y posterior del ventrículo izquierdo, originando ramas que irrigan la aurícula izquierda y ramas marginales que se distribuyen por la cara lateral ventricular izquierda. Finaliza originando ramas posterolaterales de mayor a menor desarrollo que irrigan la región posterior del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha, después de originarse en la aorta, se distribuye por el surco auriculoventricular derecho, alcanzando la cruz del corazón. En este punto desciende por el surco interventricular posterior, originando la arteria descendente posterior. Además de irrigar la pared lateral del ventrículo derecho y su tracto de salida, origina cerca de su origen una rama para el nódulo sinusal. La arteria descendente posterior o interventricular posterior origina ramas septales que irrigan la porción posterior e inferior del tabique interventricular. De la porción distal de la coronaria derecha se generan ramas posterolaterales que contribuyen a la irrigación de la región posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Este patrón anatómico se observa en un 80% de la población. En el 20% restante, la arteria descendente posterior se origina a partir de la circunfleja. El flujo coronario determina la oferta miocárdica de oxígeno, siendo el encargado de satisfacer las necesidades metabólicas del miocardio. En condiciones normales, la oferta está equilibrada con la demanda. La isquemia miocárdica obedece a un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno a nivel del miocardio. Suele coexistir una reducción de la oferta por ateroesclerosis coronaria con un incremento de la demanda en determinadas circunstancias como el ejercicio y la hipertrofia miocárdica. Debido a las características de la circulación coronaria, la región subendocárdica de la pared miocárdica posee la menor densidad de capilares y, por tanto, la menor perfusión, determinando la existencia de un gradiente de perfusión miocárdica, con el subepicardio como región mejor perfundida y el subendocardio como la peor. Este fenómeno determina que el subendocardio sea el más sensible a la isquemia y el área que primero se necrose en el infarto de miocardio. La isquemia de un segmento miocárdico pone en marcha una secuencia de fenómenos conocidos como cascada isquémica. En primer lugar, se altera la relajación del segmento, dificultando el llenado ventricular. Posteriormente se alteran las propiedades eléctricas, determinando las alteraciones electrocardiográficas. Y finalmente, se afecta su potencia contráctil. En la figura se recogen, en orden temporal, esta secuencia de fenómenos. Debemos recordar que el miocardio es perfundido prácticamente solo durante la diástole, ya que durante la sístole la contracción oblitera las ramas intramiocárdicas, impidiendo el flujo coronario. Por tanto, la presión arterial diastólica constituye la presión de perfusión coronaria. Hemibloqueo anterior izquierdo. El fascículo anterior de la rama izquierda distribuye el impulso eléctrico por la porción anterior y superior del ventrículo izquierdo. Por tanto, en su bloqueo existe un retraso en la despolarización de dicho área. Podríamos considerar que en este tipo de bloqueos se producen dos vectores, uno inicial que se aleja de la zona bloqueada y otro que se aproxima. De esta forma, el primer vector se dirigirá de izquierda a derecha y de arriba a abajo, existiendo un segundo vector dirigido de derecha a izquierda y de abajo arriba. Estos fenómenos vectoriales determinan que en las derivaciones inferiores
D2, D3 y AVF, la onda se inicie con una deflexión positiva, R, originada por el vector 1 que se aproxima, seguida de una gran deflexión negativa, S, debido a que el vector 2 de mayor magnitud se aleja. Por el contrario, en las derivaciones D1 y AVL observaremos una onda Q por el vector 1 que se aleja seguida de una gran R debida a la dirección del vector 2. El diagnóstico del hemibloqueo anterior izquierdo se basará en la presencia de complejos QR en D1 y AVL y RS en D2, D3 y AVL, siendo la porción final del complejo QRS de inscripción más lenta. El eje se desviará a la izquierda, más allá de menos 30 grados, debido a la dirección del vector 2, y existirá un retraso en la deflexión intrinsecoide de D1 y AVL, debido a que son las derivaciones que mejor exploran la zona bloqueada. Hemibloqueo posterior izquierdo. El fascículo posterior de la rama izquierda distribuye el impulso eléctrico por la porción posterior e inferior del ventrículo izquierdo. Por tanto, en su bloqueo existirá un retraso en la despolarización de dicha zona. Al igual que en el hemibloqueo anterior, se generarán dos vectores ventriculares izquierdos, uno inicial, que se aleja de la zona bloqueada debido a la distribución del impulso por el fascículo antero-superior, y otro que se aproxima a la zona de bloqueo y que representa la distribución del impulso por la zona del miocardio activada por el fascículo posterior. De este modo, el primer vector, de pequeña magnitud, se dirigirá de abajo arriba y de derecha a izquierda, mientras que el segundo vector lo hará de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Estos fenómenos vectoriales son los responsables de la existencia en D1 y AVL de una onda R inicial, debida a la dirección del primer vector, seguida de una gran onda S en relación con el vector 2, que se aleja de dichas derivaciones. Por el contrario, en las derivaciones D2, D3 y AVF, que exploran la cara inferior del corazón, observaremos un complejo QRS opuesto. Una onda Q inicial seguida de una gran onda R con empastamientos, relacionados con la distribución irregular y lenta del impulso por la zona bloqueada, también responsable del retraso en el tiempo de la deflexión intrinsecoide en estas derivaciones. Debido a que el vector 2 es de mayor magnitud que el 1, el eje eléctrico se desviará a la derecha, habitualmente más allá de más de 90 grados, determinando complejos QRS muy positivos en AVF y D3. Imagen electrocardiográfica de lesión. Lesión subendocárdica. El tejido miocárdico lesionado presenta una isquemia más severa, pudiendo observarse alteraciones ultraestructurales reversibles. El diagnóstico de isquemia subendocárdica se basa en la presencia de un segmento ST infradesnivelado. Se considera que existe infradesnivel del segmento ST cuando se encuentra al menos 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica, a 80 milisegundos del punto J. La imagen de lesión subendocárdica puede observarse en pacientes con insuficiencia coronaria crónica y aguda, pacientes con infarto subendocárdico, y representa el criterio electrocardiográfico habitual durante una prueba de esfuerzo positiva para isquemia miocárdica. En pacientes asintomáticos, la presencia en el electrocardiograma de reposo durante una prueba de esfuerzo de dicha imagen constituye un factor de riesgo. Sin embargo, debe hacerse el diagnóstico diferencial con otras situaciones clínicas distintas de la cardiopatía isquémica. La imagen de lesión subendocárdica puede apreciarse como una variante normal, puede observarse en pacientes a tratamiento digitálico, con hipopotasemia, en el embolismo pulmonar agudo o secundaria a dilatación ventricular. Lesión subepicárdica. El diagnóstico se basa en la presencia de un ST supradesnivelado que refleja lesión subepicárdica o, más frecuentemente, isquemia transmural severa. En la cardiopatía isquémica, el supradesnivel del segmento ST suele acompañar al dolor torácico en situaciones de isquemia miocárdica aguda y severa. Suele observarse en la angina de Prinzmetal y refleja isquemia miocárdica transmural severa secundaria a espasmo coronario,
siendo una imagen transitoria con una duración que va de segundos a minutos. Suele ser un hallazgo constante en la fase aguda del infarto de miocardio y, como veremos posteriormente, su persistencia después de semanas y meses del infarto sugiere la transformación aneurismática de la pared ventricular infartada. Su aparición durante una prueba de esfuerzo o una crisis anginosa suele indicar peor pronóstico que la depresión del ST. Esta imagen eléctrica, con convexidad superior, puede observarse también en sujetos sanos acompañando a ondas T sugestivas de isquemia subendocárdica y suele ser indicador de hipertono vagal. Puede apreciarse en la fase aguda de la pericarditis en pacientes con hiperpotasemia severa, etc. En pacientes con pericarditis, la imagen electrocardiográfica suele ser difusa, observándose en múltiples derivaciones. Por el contrario, en pacientes con cardiopatía isquémica, se circunscribe a las derivaciones que exploran un segmento miocárdico determinado. Imagen electrocardiográfica de necrosis. Debemos distinguir entre la necrosis que afecta al miocardio, que constituye el subendocárdio eléctrico responsable de los infartos subendocárdicos, y la necrosis que afecta al resto del miocardio, que es el responsable de los denominados infartos transmurales. En el infarto subendocárdico apreciaremos durante la fase aguda cambios en el segmento ST y onda T, habitualmente lesión subendocárdica, sin cambios en las características del complejo QRS. Cuando la necrosis afecta al miocardio subepicárdico, hablamos de infarto transmural, que se caracteriza por el desarrollo de ondas Q patológicas denominadas Q de necrosis. La génesis de una onda Q patológica durante un infarto transmural se explica por el desarrollo en la zona infartada de un vector de despolarización que se aleja de la zona del infarto, mostrándole la cola negativa. Este fenómeno eléctrico justifica que la derivación enfrentada al segmento infartado registre dicha onda Q. Por el contrario, una derivación que explore el miocardio sano opuesto a la zona de infarto registrará una onda R de amplitud incrementada. Como veremos más adelante, este hecho justifica que en los infartos posteriores apreciemos una onda R de amplitud incrementada en las derivaciones anteriores, en concreto V1 y V2. Las ondas Q patológicas de necrosis muestran una serie de características. Duración superior a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Si va seguida de una onda R, su amplitud será de al menos el 25% de la R. En su rama descendente observaremos melladuras y su inscripción es lenta. Bloqueos de rama. La distribución del impulso eléctrico en los ventrículos se realiza a través de las ramas del haz de Gis. En la práctica distinguiremos una rama derecha que distribuye el impulso por el ventrículo derecho y una rama izquierda, la cual se divide en dos fascículos o subdivisiones, una anterior, en realidad anterosuperior, que activa la porción anterior y superior del ventrículo izquierdo, y otra posterior, postero-inferior, que activa el resto de la pared de la cámara. Por tanto, podemos encontrarnos bloqueos incompletos y completos de las ramas izquierda y derecha, de las dos subdivisiones de la rama izquierda y de alguna subdivisión de la rama izquierda y la rama derecha. Nos referiremos a bloqueos incompletos de la rama derecha e izquierda cuando la duración del QRS sea menor a 0,12 segundos y completos cuando sea igual o superior a dicho valor. En la tabla se esquematizan las diferentes posibilidades de bloqueos. Como ya hemos comentado al referirnos a la génesis del electrocardiograma normal, la porción izquierda del tabique interventricular es la primera parte del miocardio ventricular en activarse, debido sobre todo a un retraso fisiológico de la conducción por la rama derecha. Este fenómeno es el responsable de la génesis del vector 1 de la despolarización ventricular que en condiciones normales se dirige de izquierda a derecha, arriba a abajo y atrás adelante, determinando la presencia de una onda Q en las derivaciones de 1 a VL y V6 y una R en la derivación V1. La posterior distribución del impulso eléctrico por la red de Purkinje determinará la génesis de los vectores 2 y 3
de despolarización ventricular responsables de la génesis del QRS en las diferentes derivaciones. Patrones electrocardiográficos de isquemia y necrosis miocárdica. La cardiopatía isquémica es una patología miocárdica habitualmente segmentaria. Por tanto, sus manifestaciones electrocardiográficas reflejarán dicha segmentariedad al observarse los cambios, las derivaciones que exploren la zona isquémica. En la figura se observan las 12 derivaciones estándar. D1 y AVL exploran la cara lateral del ventrículo izquierdo, y D2, D3 y AVF la inferior. V1 y V2 suelen reflejar las características eléctricas del tabique interventricular. V3 y V4 la exploran la cara anterior del ventrículo izquierdo y V5 y V6 la lateral. La isquemia miocárdica provocará cambios en la polaridad y morfología de la onda T y del segmento ST, sin cambios significativos en el QRS. La necrosis suele acompañarse de cambios evolutivos en la T y ST, acompañando al desarrollo de ondas Q patológicas. Imagen electrocardiográfica de isquemia. Isquemia subendocárdica. El diagnóstico electrocardiográfico de isquemia subendocárdica se basa en la presencia de ondas T altas, picudas y simétricas. El diagnóstico es solo seguro en los casos con morfología transitoria. Puede observarse dicha imagen en la fase hiperaguda del infarto de miocardio y en la angina de Prinzmetal. Existen evidencias que demuestran que el subendocardio es la región que primero se afecta en la isquemia miocárdica. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con variantes normales, hipertrofia y dilatación ventricular izquierda, hiperpotasemia y accidentes vasculares cerebrales. En estos casos, la morfología de la T no suele variar. Por el contrario, la naturaleza transitoria de la morfología en la isquemia miocárdica aguda es de gran ayuda. Isquemia subepicárdica. Su diagnóstico electrocardiográfico se basa en la existencia de ondas T aplanadas o negativas de ramas simétricas. Suele tratarse de una morfología persistente, que puede observarse en la fase crónica del infarto de miocardio y en la enfermedad coronaria crónica sin infarto previo. Suele ser un hallazgo eléctrico que afecta a derivaciones que exploran diferentes áreas de miocardio. D2, D3 y AVF en la isquemia inferior, D1, AVL, V5 y V6 en la isquemia lateral y de V1 a V4 en la anteroseptal. En múltiples situaciones clínicas distintas de la cardiopatía isquémica podemos observar un patrón de la isquemia subepicárdica. Variantes normales, como en niños y adolescentes, con T negativas en derivaciones precordiales derechas. Fase crónica de la pericarditis con ondas T negativas que afectan a gran cantidad de derivaciones, accidentes cerebrovasculares, etc. En la tabla se recogen diferentes patologías en las que puede observarse imagen de isquemia subepicárdica. Taquicardia sinusal. Es una arritmia frecuente, como se observa en la figura, se debe a incremento del automatismo sinusal. Las ondas P y complejos QRS son de características normales. Cuando se presenta de forma persistente en reposo, obliga a investigar la causa, debiéndose destacar, entre otras, anemia e hipertiroidismo. Flúter auricular. Es una arritmia auricular rápida producida por un mecanismo de reentrada.
En la figura se observa un esquema de ambas aurículas activadas por un circuito de flúter. En la mayoría de los casos posee, hay que decirlo, una vía de conducción lenta en dirección craneocaudal y otra rápida caudocraneal, del que se desprenden frentes de activación para despolarizar toda la masa miocárdica auricular. Este circuito despolariza las aurículas entre 200 y 300 veces por minuto, pero el nodo auriculoventricular actúa como un filtro eléctrico, dejando pasar a los ventrículos alguno de los impulsos del flúter. Habitualmente los ventrículos laten entre 150 y 100 latidos por minuto. En esta arritmia, la despolarización auricular originará unas ondas F o de flúter en forma de dientes de sierra. Los complejos QRS serán estrechos, ya que la conducción, una vez que atraviesa el nodo, activa los ventrículos de forma normal. Las ondas F serán negativas y más visibles en las derivaciones que exploran la cara inferior del corazón, D2, D3 y AVF. El flúter auricular es una arritmia poco frecuente, suele ser inestable, transformándose en ritmo sinusal o fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Es un ritmo auricular rápido, desordenado y desincronizado, sin capacidad para generar contracciones auriculares efectivas. Suele iniciarse por una o varias extrasístoles auriculares muy precoces que caen en el periodo vulnerable auricular, dando lugar a reexcitación repetida de las fibras auriculares. Como se aprecia en la figura, existirán múltiples focos de microrreentrada auricular que activarán pequeñas porciones de la masa auricular. La activación ventricular dependerá de la velocidad de conducción y del periodo refractario nodal, que lo modifica de forma variable. La frecuencia ventricular suele oscilar entre 90 y 150 latidos por minuto. Como se aprecia en la figura, el diagnóstico electrocardiográfico se basa en la existencia de una arritmia ventricular completa y la existencia de oscilaciones de la línea de base del electrocardiograma, conocidas como ondas F. Los QRS serán habitualmente normales, ya que el impulso despolariza los ventrículos a través del sistema de conducción intraventricular. Es una arritmia relativamente frecuente, con diferentes formas de presentación clínica. La forma esporádica, con episodios recurrentes, y la crónica son las más comunes. Suele acompañarse de cardiopatía. Debe destacarse que la intoxicación etílica aguda es una causa frecuente de fibrilación auricular paroxística. Los efectos indeseables de la arritmia se deben a su frecuencia rápida e irregular, ya que incrementa el consumo miocárdico de oxígeno y puede desencadenar o agravar la angina y la insuficiencia cardíaca. La falta de la contribución auricular al llenado ventricular reducirá el gasto cardíaco, sobre todo en pacientes con ventrículos hipertróficos. Por otro lado, el éxtasis sanguíneo auricular facilitará la formación de trombos y la posibilidad de embolias. Taquicardias auriculares. Además de la taquicardia sinusal, las taquicardias auriculares pueden ser por incremento del automatismo o reentrada. La figura resume las características que permiten su diagnóstico electrocardiográfico. Existencia de un ritmo rápido con QRS estrecho de características normales, precedidos de onda P de morfología diferente a la sinusal. Dependiendo del origen de la taquicardia, observaremos distintas morfologías de la onda P. Taquicardias de la unión auriculoventricular. Como las anteriores, pueden ser por incremento anormal del automatismo del nodo o por reentrada. En la figura se observa que las taquicardias automáticas del nodo se deben a aumento de su automatismo, que supera el del nódulo sinusal. Suelen ser taquicardias con QRS estrecho, con frecuencia superior a 100 latidos por minuto. La onda P suele preceder al QRS o coincidir con él. Su presencia en pacientes que toman digital sugiere intoxicación por dicho fármaco. En las taquicardias de la unión auriculoventricular por reentrada, el circuito puede ser intranodal exclusivo o intraextranodal. En este caso, la activación desciende por el nodo y asciende a las aurículas por un haz anómalo. En la figura se observa una representación esquemática de la unión auriculoventricular. En el nodo pueden observarse dos vías de conducción, una de conducción rápida y otra de conducción lenta.
En condiciones normales, la conducción alcanza el haz de His a través de la vía rápida y asciende de forma retrógrada por la lenta, cancelándose con la que desciende por ella. En la taquicardia intranodal suele existir un bloqueo anterógrado en la vía rápida nodal. La conducción desciende por la lenta y al alcanzar la porción inferior del nodo asciende por la rápida, lo que permite la conducción retrógrada. En la figura se observa las características del circuito. La activación ventricular coincide con la auricular, por lo que la onda P no se observa al coincidir con el QRS, que es de características normales. En muchos casos el circuito de este tipo de taquicardias incluye un haz de conducción anómalo que siempre conduce en sentido caudocraneal. Podemos apreciar cómo la activación desciende por el nodo y alcanza de forma retrógrada las aurículas a través del haz anómalo. Las características electrocardiográficas son similares a la intranodal, complejos QRS estrechos a más de 150 latidos por minuto sin apreciarse onda P. Cuando el haz anómalo está muy alejado del nodo, podemos observar una onda P de morfología diferente a la sinusal inmediatamente después del QRS. Son taquicardias frecuentes en clínica que se presentan de forma paroxística con inicio y final bruscos. No suelen acompañarse de otro tipo de cardiopatía, por lo que su pronóstico es bueno. Deberá instruirse al paciente en la realización de maniobras vagales que puedan cortar la taquicardia. En la actualidad, en los pacientes con múltiples episodios, puede optarse por la realización de ablación del haz anómalo o de una de las vías de conducción nodal según el tipo de taquicardia. Ritmos rápidos ventriculares. Taquicardia ventricular. Se define como la sucesión de 3 o más complejos ventriculares prematuros sucesivos. Se clasifican dependiendo de su duración en sostenidas, si duran más de 30 segundos, y no sostenidas de duración menor. Pueden ser debidas a incremento del automatismo o reentrada. La más frecuente en clínica es la taquicardia ventricular monomórfica clásica. Son taquicardias rítmicas con una frecuencia que oscila entre 130 y 200 latidos por minuto. El QRS es ancho, habitualmente mayor de 0,12 segundos, debido a que la activación ventricular se realiza de forma anómala. Su morfología dependerá del lugar de origen de la taquicardia. En más de la mitad de los casos existe disociación auriculoventricular, apreciándose ondas P y complejos QRS sin relación entre ellos. Esto es debido a la activación independiente de aurículas y ventrículos. Cuando existe conducción retrógrada a través del nodo, la activación auricular suele coincidir con la ventricular y por tanto no se aprecian las ondas P. La presencia de latidos de fusión es una característica de gran utilidad, ya que confirma que la taquicardia es de origen ventricular. Dichos complejos son más estrechos que los de la taquicardia. Los ventrículos son activados por el frente de la taquicardia y por un frente de activación normal que desciende por el nodo y alcanza una parte de la masa ventricular en periodo vulnerable. Durante una taquicardia rítmica con QRS ancho, la presencia de capturas indica que su origen es ventricular. En las capturas, la activación ventricular es producida por un impulso supraventricular que alcanza los ventrículos en disposición de ser activados. Aunque pueden observarse en sujetos sin cardiopatía estructural, son tanto más frecuentes cuanto mayor es el grado de cardiopatía. En la fase aguda del infarto de miocardio son prácticamente constantes y en pacientes con insuficiencia cardíaca son habitualmente el desencadenante de la muerte súbita. Es de gran interés clínico realizar el diagnóstico diferencial de las taquicardias rítmicas con QRS ancho. Su origen puede ser ventricular, con elevado riesgo para el paciente, o supraventricular, con conducción aberrante por los ventrículos que habitualmente no representan una amenaza para la vida de los pacientes. Las taquicardias supraventriculares con QRS ancho suelen presentar imagen de bloqueo de rama derecha, ya que debido a su frecuencia, pueden encontrar siempre a dicha rama en periodo refractario. Por otro lado, la presencia de disociación auriculoventricular, latidos de fusión o capturas indica que su origen es ventricular. Las taquicardias supraventriculares aberradas suelen ser mejor toleradas que las ventriculares. En estas pueden observarse ondas en cañón en el pulso yugular debido a la contracción auricular
contra una tricúspide cerrada. Las maniobras vagales pueden cortar una taquicardia supraventricular y solo excepcionalmente las ventriculares. Taquicardia ventricular lenta o ritmo ideoventricular acelerado. Presenta las mismas características que la taquicardia ventricular clásica, salvo que su frecuencia varía entre 90 y 100 latidos por minuto. Suelen observarse en la fase aguda del infarto de miocardio inferior y se relacionan con la activación isquémica de receptores vagales localizados en dicha área. Taquicardia ventricular polimórfica o entorsat de Points. Se presentan como salvas cortas, autolimitadas, de frecuencia elevada, con QRS de morfología cambiante. Da la impresión de que cada 4 a 8 complejos se produce una tensión paulatina de las puntas de los QRS sobre la línea isoeléctrica. Suele degenerar en fibrilación ventricular. Suelen observarse en pacientes con ritmo de base lento y prolongación del intervalo QT mayor de 600 milisegundos. Flutter y fibrilación ventricular. Son arritmias habitualmente letales. En la primera se observa un movimiento oscilatorio de la línea de base y en la segunda un ritmo absolutamente desincronizado y desorganizado, mecánicamente ineficaz. Su tratamiento es la cardioversión eléctrica. Arritmias lentas. Bradicardia sinusal. Se produce por depresión del automatismo sinusal. La onda P y complejo QRS son de características normales, aunque con una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Es frecuente en jóvenes y deportistas y es debida a hipertono vagal. En ancianos puede indicar enfermedad del nódulo sinusal. Impulso y ritmo de escape. En situación de depresión del automatismo sinusal, las estructuras cardíacas con automatismo, denominadas marcapasos subsidiarios, determinan el ritmo cardíaco. Habitualmente es el nodo el que toma el mando del corazón con una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto, debido a la velocidad de su pendiente de despolarización diastólica. Si este también fracasa, suelen ser las ramificaciones de Purkinje las que mantienen el ritmo cardíaco con una frecuencia entre 20 y 30 latidos por minuto. La enfermedad del nódulo sinusal o síndrome taquicardia-bradicardia es una causa frecuente de implantación de marcapasos. Para su diagnóstico suele ser necesario arritmias cardíacas. Podemos definir las arritmias cardíacas como todo ritmo diferente del sinusal normal. Este es el ritmo originado en el nódulo sinusal con una frecuencia entre 60 y 90 latidos por minuto. Revisaremos brevemente algunos conceptos generales de electrofisiología de las arritmias. Se define automaticidad como la propiedad de algunas células cardíacas para generar de forma espontánea estímulos capaces de transmitirse a las células vecinas. Esta capacidad depende de la existencia de una pendiente de despolarización diastólica espontánea que automáticamente alcanza el potencial umbral y genera un potencial de acción. En el corazón humano existen diversas estructuras cardíacas automáticas, pero en condiciones normales, la pendiente diastólica del nódulo sinusal es la más rápida, alcanza el potencial umbral y genera un potencial de acción que se transmite al resto de las células cardíacas, originando el ritmo sinusal normal. La alteración del automatismo de las células cardíacas puede explicar la génesis de múltiples arritmias cardíacas. Podrían originarse al aumentar de forma anormal la velocidad de la pendiente de despolarización diastólica de células automáticas no sinusales, que al superar a la pendiente sinusal determinarían una arritmia rápida. Por otro lado, la depresión del automatismo sinusal determinaría que el ritmo cardíaco fuese generado por otra estructura automática de forma habitual. El nodo auriculoventricular es responsable de un ritmo de escape más lento que el sinusal. Se define excitabilidad como la capacidad de las células cardíacas de responder a un estímulo efectivo que procede de células automáticas generando un potencial de acción en el que existe un periodo refractario absoluto a cualquier tipo de estímulo aplicado, seguido de uno relativo, durante el cual estímulos de gran magnitud pueden generar potenciales de acción capaces de propagarse a las células vecinas.
Tendríamos luego una fase de recuperación de la excitabilidad, en la que estímulos de magnitud umbral generan un nuevo potencial de acción. En esta fase existe un corto periodo, denominado supernormal, en el que podría generarse un potencial de acción con estímulos inferiores al umbral. Existen situaciones patológicas en las que pueden generarse pospotenciales responsables de un potencial de acción prematuro que, al propagarse por todo el corazón, determina la aparición de una arritmia. Se denomina conducción a la capacidad que tienen los impulsos generados en el nódulo sinusal de propagarse a las demás células del sistema de conducción cardíaco y células musculares auriculares y ventriculares. En las células cardíacas existen diferentes velocidades de conducción. El nodo auriculoventricular es la estructura con velocidad de conducción más lenta, siendo el sistema de His-Purkinje y las células musculares auriculares las de más rápida velocidad de conducción. Solo revisaremos algunas de las múltiples posibilidades de alteración de la conducción cardíaca responsables de múltiples trastornos del ritmo. Existen diversas posibilidades de conducción más lenta de la esperada. Una de ellas son los bloqueos. En el bloqueo de una estructura cardíaca, el impulso que la alcanza la atraviesa de forma lenta o queda retenido en la misma. Para explicarlos emplearemos el nodo auriculoventricular. Se define bloqueo de primer grado cuando todo estímulo que alcanza al nodo lo atraviesa pero de forma lenta. En el electrocardiograma observaremos que todas las ondas P van seguidas de QRS, pero con el intervalo PR prolongado, mayor de 200 milisegundos. El bloqueo de segundo grado puede ser tipo 1, denominado fenómeno de Benke-Bach, o tipo 2, o Movitz. En el primer caso, los impulsos que alcanzan el nodo lo atraviesan con una dificultad creciente hasta que uno queda retenido. En el electrocardiograma observaremos ondas P seguidas de QRS con un PR creciente, hasta que una P no va seguida de QRS, repitiéndose posteriormente el ciclo. En el tipo 2 hay P seguidas de QRS y otras no, pero sin ninguna relación entre las P conducidas y las retenidas. En el bloqueo de tercer grado o completo, ningún impulso que alcanza una estructura cardíaca, en este caso el nodo, puede atravesarla. Por tanto, observaremos P y QRS sin relación entre ellos. Habrá más P que QRS, ya que los ventrículos son activados por células automáticas del sistema His-Purkinje, de automatismo muy lento. Se define aberrancia de conducción a la distribución anormal por los ventrículos de un impulso originado en las aurículas o nodo auriculoventricular. Provocará cambios en la morfología del QRS, siendo lo más frecuente observar una imagen de bloqueo de rama derecha. Un impulso supraventricular precoz puede no distribuirse por la rama derecha, ya que ésta posee un periodo refractario más largo que la izquierda. Este fenómeno es el responsable de la existencia de taquicardias supraventriculares con QRS ancho, aberradas, que debemos diferenciar de taquicardias ventriculares ectópicas. La reentrada es un mecanismo frecuente de producción de arritmias. Para que se establezca es necesaria la existencia de un circuito anatómico funcional. En el corazón humano existen múltiples posibilidades de establecimiento de circuitos de reentrada que incluyan estructuras del sistema de conducción cardíaco y muscular. Para que se establezca una arritmia por este mecanismo, además de la existencia de un circuito, es necesario que una zona del mismo presente bloqueo unidireccional con conducción retrógrada lenta y que las velocidades y periodos refractarios de los componentes del circuito sean las adecuadas. En la figura se esquematizan las características de un circuito de reentrada clásico. La conducción por vías anómalas facilita el desarrollo de arritmias al favorecer la posibilidad de reentradas a su través. Existen diversas vías de este tipo, unas que conectan aurículas y ventrículos, haces de Kent, y otras que unen diferentes componentes del sistema de conducción cardíaco.
El electrocardiograma en pacientes con isquemia miocárdica. Aunque existen causas no ateroscleróticas, la isquemia miocárdica suele deberse a aterosclerosis coronaria que en ciertas situaciones determina un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. Los pacientes con una estenosis coronaria significativa pueden presentar isquemia miocárdica en situaciones como el esfuerzo físico y la sobrecarga emocional, en las que la demanda miocárdica de oxígeno aumenta al aumentar la frecuencia cardíaca, tensión arterial y contractilidad miocárdica. El flujo coronario por el vaso estenosado puede ser suficiente en reposo, pero insuficiente en situación de estrés. Existen situaciones más infrecuentes en las que la isquemia miocárdica se aprecia sin incremento del consumo miocárdico de oxígeno. Esto suele deberse a reducción de la oferta, en muchos casos por espasmo coronario. En la práctica clínica, la isquemia miocárdica puede ser silente, solo cambios electrocardiográficos, o sintomática, habitualmente cambios electrocardiográficos acompañados de angina. En pacientes coronarios, los episodios de angina son mucho menos frecuentes que los de isquemia silente. Podríamos decir que son la punta del iceberg de la carga isquémica total. El electrocardiograma en la isquemia silente. Podemos observar cambios electrocardiográficos acompañando a la isquemia en pacientes a los que se registra de forma continua el electrocardiograma mediante la técnica de Holter o durante la realización de una prueba de esfuerzo. Mediante la técnica de Holter registramos el electrocardiograma durante la actividad diaria de los pacientes. Podemos observar episodios de isquemia sintomática y asintomática. Durante los mismos, en el registro eléctrico apreciaremos depresión del segmento ST, la mayoría de ellos asociados a taquicardia, presentándose otros con frecuencia cardíaca normal. En el primer caso, la isquemia se debe a incremento de la demanda miocárdica de oxígeno acompañando a situaciones de estrés físico o emocional, y en el segundo es debido a reducción de la oferta, habitualmente debido a espasmo coronario o hipotensión. La magnitud de la depresión del segmento ST, así como su duración, son indicadores de su severidad. En la práctica clínica indicamos la prueba de esfuerzo para completar el estudio de pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica. Suele realizarse mediante una bicicleta ergométrica o una cinta sin fin, en la que se va incrementando la resistencia o inclinación y la velocidad de la cinta siguiendo protocolos establecidos. La magnitud de la depresión del segmento ST, así como el número de derivaciones afectadas, son indicadores de la severidad de la isquemia. El electrocardiograma en la angina. El electrocardiograma en la angina de esfuerzo estable. En clínica solemos clasificar la angina como estable e inestable. La angina estable suele ser angina de esfuerzo estable y se define como aquella que no ha cambiado de características recientemente. Su duración e intensidad de esfuerzo que la desencadena son estables. De forma habitual se clasifica teniendo en cuenta la intensidad del esfuerzo necesario para desencadenarla. De mínimos esfuerzos cuando se presenta al caminar por llano, y la desencadenada por esfuerzos más intensos, como subir cuestas, cede con el reposo o la administración de vasodilatadores coronarios, de forma habitual nitroglicerina sublingual. La lesión subendocárdica suele ser el hallazgo electrocardiográfico que acompaña a la angina. El infradesnivel del segmento ST debe superar 1 milímetro medido a 80 milisegundos del punto J y puede ser ascendente, horizontal o descendente. La morfología descendente suele indicar isquemia más severa. Los pacientes con angina de esfuerzo estable suelen presentar una o más placas ateroescleróticas que reducen la luz coronaria. La angina es el reflejo sintomático de la isquemia de un segmento miocárdico. Por tanto, las modificaciones electrocardiográficas se observarán en diferentes grupos de derivaciones, según el área miocárdica afectada. Las derivaciones que exploran la cara inferior en casos de isquemia secundaria a estenosis de la coronaria derecha. Derivaciones anteriores en la isquemia por estenosis de la descendente anterior y derivaciones laterales en la isquemia secundaria a afectación de la circunfleja.
El electrocardiograma en la angina inestable. Se define como angina inestable a una gran variedad de situaciones clínicas. Se ha acordado clasificar como angina inestable a toda aquella que ha cambiado de características recientemente, de forma habitual en el último mes. Como es fácil comprender, es muy diferente el pronóstico y tratamiento de un paciente con angina de esfuerzo que se ha intensificado recientemente del de otro con episodios frecuentes de angina de reposo acompañados de cambios electrocardiográficos en las últimas 24 horas. Suele deberse a un incremento de severidad de la enfermedad coronaria, en algunos casos a ligeros aumentos del grado de estenosis coronaria y en los más severos a oclusión coronaria transitoria debida a trombosis que complica un accidente de placa o espasmo coronario. Los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en pacientes con angina inestable en reposo suelen ser la lesión subendocárdica, la depresión del segmento ST, que suele ser de mayor magnitud y duración que en la angina de esfuerzo estable. Como en ella, los cambios eléctricos afectan a grupos de derivaciones y son de carácter transitorio. El diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio subendocárdico se basa en la duración más prolongada de la depresión del ST en esta situación clínica y la elevación de las enzimas miocárdicas en plasma que indican necrosis de miocitos. La angina de Prinzmetal corresponde a casos de espasmo de una coronaria epicárdica. La isquemia miocárdica es severa y transmural y se aprecia elevación transitoria del segmento ST en las derivaciones que exploran el segmento isquémico. El electrocardiograma en el infarto subendocárdico. Como ya comentamos, en el infarto subendocárdico no se observan modificaciones del complejo QRS. Los cambios eléctricos se limitan al segmento ST y onda T. El hallazgo más frecuente es el desarrollo de diferentes grados de lesión subendocárdica, de mayor magnitud en las primeras horas para normalizarse después de días o semanas. Como los síntomas, de forma habitual angina, y los signos eléctricos suelen ser comunes a los observados en la angina inestable, la determinación de las enzimas miocárdicas establece el diagnóstico diferencial entre ambos procesos. Como el subendocardio es el área de miocardio peor prefundida, podemos observar infartos subendocárdicos en hipertensos y pacientes con estenosis aórtica, con hipertrofia ventricular severa y diabéticos con enfermedad microvascular. El electrocardiograma en el infarto transmural. En el infarto transmural existe una evolución temporal de los cambios en el segmento ST, onda T y complejo QRS. Como puede observarse, 1 o 2 minutos tras la oclusión aguda coronaria, se observa en las derivaciones que exploran el miocardio afectado imagen de isquemia subendocárdica, que evolucionará a lesión subepicárdica progresiva, convexa respecto a la línea isoeléctrica. De forma habitual, hasta la segunda hora después de la oclusión aguda, solo apreciaremos la imagen de lesión subepicárdica, debido a que, aunque la necrosis de los miocitos subendocárdicos suelen comenzar entre 20 y 30 minutos después de la oclusión coronaria, como sabemos, la necrosis subendocárdica no altera el QRS. Cuando la necrosis afecta al miocardio subepicárdico, además de la imagen de lesión subepicárdica, comenzará a desarrollarse una onda Q patológica en las derivaciones que exploran la zona infartada. Entre 6 y 12 horas desde el inicio de la oclusión coronaria suele completarse la necrosis, por lo que las ondas Q serán de máxima amplitud. Posteriormente observaremos una reducción progresiva de la magnitud de la lesión subepicárdica junto con desarrollo de isquemia subepicárdica. Este proceso, aunque de duración variable, suele completarse durante la primera semana del infarto. La persistencia de cierto grado de lesión subepicárdica después de semanas y meses del infarto sugiere la transformación aneurismática de la zona infartada. En la figura, que refleja un infarto de miocardio de meses de evolución, se aprecia una zona infartada aneurismática, que en vez de acortarse, se expande durante la sístole. En la derivación, que explora dicho área, además de Q de necrosis, se observa la persistencia de la elevación del segmento ST. El electrocardiograma nos permite conocer la localización de la necrosis y nos orienta sobre su extensión.
El número de derivaciones con Q patológica, así como su magnitud, en especial la presencia de derivaciones con imagen, QS, nos orienta sobre la extensión del infarto. Como ya comentamos, la circulación coronaria irriga diferentes segmentos de miocardio. De forma habitual, la arteria descendente anterior irriga la porción anterior y superior del tabique interventricular y la cara anterior del ventrículo izquierdo, y su oclusión determina infartos anteroseptales. La arteria circunfleja se distribuye por la cara lateral del ventrículo izquierdo y, en algunos casos, parte de la cara posterior, y su oclusión origina infartos laterales. La arteria coronaria derecha irriga la pared libre del ventrículo derecho, la porción inferior y posterior del tabique interventricular y la pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo, y su oclusión determina infartos inferiores y posteriores. En la práctica clínica, los infartos suelen ser de localización anteroseptal, lateral e inferoposteriores. Por tanto, los signos electrocardiográficos se observarán en las derivaciones que exploran dichos segmentos miocárdicos. En el infarto anteroseptal observaremos ondas Q en las derivaciones que exploran la cara anterior del corazón desde V1 hasta V4-V5, dependiendo de su extensión. Existen casos en los que la necrosis se limita al tabique interventricular anterior, apreciándose ondas Q en V1 y V2. En el infarto lateral, habitualmente debido a oclusión de la arteria circunfleja o a alguna de sus ramas principales, solemos apreciar ondas Q patológicas en las derivaciones que exploran la cara lateral del ventrículo izquierdo, es decir, de 1 a VL y o V5 y V6. Los infartos posterior e inferior suelen deberse a oclusión de la coronaria derecha. Las ondas Q se apreciarán en las derivaciones que exploran la cara inferior del ventrículo izquierdo, es decir, D2, D3 y AVF. En el ECG estándar de 12 derivaciones, no disponemos de derivaciones que de forma directa exploren la cara posterior del corazón, por lo que en los infartos posteriores observaremos un incremento de amplitud de la onda R, habitualmente mayor que la onda S, en V1 y V2, en relación a la dirección del vector posterior de necrosis. En las oclusiones proximales de la coronaria derecha, además de necrosis de las caras inferior y posterior del ventrículo izquierdo, suele infartarse la pared libre del ventrículo derecho. El diagnóstico de infarto ventricular derecho tiene importantes implicaciones clínicas y terapéuticas. Los pacientes pueden encontrarse en situación de choque, con hipotensión y oliguria, a pesar de mantener una función ventricular izquierda relativamente normal, debido a depresión de la función contráctil ventricular derecha secundaria a la necrosis de su pared. En presencia de infarto inferior, los signos electrocardiográficos de infarto ventricular derecho más sensibles son elevación del segmento ST en la derivación V4R, localización similar a V4 en el hemitórax derecho, y depresión del segmento ST en D1 y AVL. Durante la fase aguda del infarto, en las derivaciones que exploran el segmento que se está necrosando, se observa supradesnivel del segmento ST en relación con la presencia de un vector de lesión que se dirige a la zona infartada. Debido a que se trata de un vector de despolarización con la cabeza positiva y la cola negativa, en las derivaciones opuestas se observará lesión subendocárdica, la imagen en espejo de la subepicárdica. En los infartos inferiores afectará a las derivaciones anteriores y en los infartos anteriores a las derivaciones inferiores. Clasificación de las arritmias. Podemos agruparlas en arritmias hiperactivas o rápidas y arritmias hipoactivas o lentas. Dentro de las primeras se incluyen las extrasístoles, parasístoles, taquicardias, flúteres y fibrilaciones de origen supraventricular y ventricular. En las segundas incluimos los impulsos y ritmos de escape, la bradicardia sinusal y los diferentes tipos de bloqueos. Arritmias rápidas. Extrasístoles. Se trata de latidos anticipados en relación con el impulso precedente y su origen puede ser supraventricular o ventricular. Poseen un periodo de acoplamiento fijo y pausa compensadora que puede ser completa o incompleta.
Como se observa en la figura, la distancia desde el latido extrasistólico hasta el normal precedente es constante en la extrasístoles del mismo foco y después de ella se aprecia una pausa hasta el siguiente latido normal. Dicha pausa se define como completa cuando la distancia entre el latido normal previo a la extrasístole y el latido siguiente a la misma es el doble de la distancia entre dos latidos normales sucesivos. En la figura se aprecia una extrasístole ventricular con pausa compensadora completa y otra con pausa incompleta. En el primer caso, el latido extrasistólico no afecta al automatismo del nódulo sinusal y en el segundo, la extrasístole presenta conducción retrógrada a través del nodo auriculoventricular, despolarizando al nódulo sinusal de forma precoz. La morfología de los complejos extrasistólicos nos orienta de su origen. Mientras que los supraventriculares son complejos estrechos, los ventriculares muestran una duración mayor y de morfología diferente a los sinusales, debido a que la despolarización ventricular se realiza de forma anómala. La clasificación de Lund de las extrasístoles ventriculares presenta un cierto interés clínico. El grado 0 es cuando no se aprecian extrasístoles. En el grado 1 existen menos de 30 por hora. En el grado 2, más de 30 por hora. En el grado 3 se incluyen las extrasístoles polimórficas. El grado 4 presenta dos tipos: 4A, parejas de extrasístoles, y 4B, salvas de 3 o más latidos extrasistólicos sucesivos. En el grado 5 se aprecian extrasístoles con fenómeno R sobre T. La R del complejo extrasistólico cae sobre el vértice de la onda T del latido normal precedente. Aunque no existe un acuerdo absoluto, esta clasificación podría tener implicaciones pronósticas, aumentando la gravedad de las extrasístoles al aumentar el grado. Son arritmias muy frecuentes y pueden observarse en corazones normales. Sin embargo, su densidad aumenta en relación con la gravedad de la cardiopatía. No suelen requerir tratamiento específico y si son sintomáticas, se optará, si es posible, por tratamiento beta bloqueante. Las parasístoles se originan en un foco que descarga sin dependencia del ritmo de base. La activación ventricular a partir del foco parasistólico dependerá de la situación eléctrica de su miocardio, si se encuentra en disposición de ser despolarizado. Por ello, como se observa en la figura, el periodo de acoplamiento será variable. No muestran pausa compensadora y la distancia entre los latidos parasistólicos guardará una relación.